Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, ¿y usted? Todo bien, gracias a Dios. Todo en orden. Buen día. Buenos días. En la clase pasada mi audio tenía problemas. Si supieran que lo pude reconectar ayer, porque realmente no sabía que era algo en la computadora que había que programar. Entonces, si me recuerdan, nos quedamos en el cálculo de las prestaciones laborales, ¿verdad? Sí, Perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Las prestaciones laborales se pueden calcular ya sea por ser cancelado, o sea, el desahucio, el despido o que renunciemos. El desahucio es por parte del empleado, de la empresa donde trabajamos. O sea que, por ejemplo, algunas personas dicen, ay, a mí me cancelaron. Generalmente eso es el desahucio que ejerce la empresa Lava tu sobre el contrato de carro. trabajo que tiene con usted. Entonces, estos términos legales se conocen como terminación del contrato de trabajo entre las partes, empresa-trabajador. En términos sencillos, lo cancelaron, lo votaron, usted no se sentía bien en la empresa y se fue, renunció. Entonces, por eso, a veces decir cancelaron o votaron es como muy crudo. Entonces, uno dice que la empresa asumió el desahucio del empleador. O puede ser que le ofrecieron una oferta de trabajo mejor, perdón. Todos los casos mencionados anteriormente representan una terminación del contrato de trabajo. Y cuando esto sucede, el empleador está obligado a pagar al trabajador una asistencia económica, prestación o los derechos adquiridos. Para explicar cómo funciona todo el proceso, vamos a realizar uno de nuestros métodos favoritos de explicación que consiste en preguntas y respuestas. Entonces, dame un segundito que me volé aquí. Aquí. ¿Cuáles son los casos en que el contrato de trabajo termina y el empleador está obligado a pagar al trabajador una asistencia económica? Estos son los casos. Número uno, la muerte del empleado o su incapacidad física o mental siempre que estos hechos conduzcan al cierre definitivo del negocio. O sea, que cuando la empresa decide cerrar sus operaciones, hay que poner fin a los contratos de trabajo. Cuando una empresa cierra, realmente mucha gente lo conoce como quiebra, pero aunque una empresa quiebre, al empleador tienen que reconocerle sus derechos económicos. También está la muerte del trabajador o su incapacidad física o mental o inhabilidad para el desempeño de los servicios que presta. La enfermedad del trabajador u otra causa justificada que le impida ocurrir a sus labores por un periodo total de un año, des- desde el día de su primera inasistencia. También está el agotamiento de la materia prima objeto de una industria extractiva. Cuando, por ejemplo, en una empresa donde sea agroindustrial que produce algún tipo de alimento, se acaba la materia prima, el empleador puede hacer a usted prescindir de su contrato, pero también en vez de hacer desahuciarlo, puede ponerlo en suspender el contrato de trabajo. Entonces lo suspende el contrato de trabajo y te dice, mira, por los próximos 15 días tú no vas a venir a trabajar, yo no te voy a pagar porque no hay materia prima. Esa es la justificación de suspender un contrato de trabajo. La quiebra de la empresa siempre que cese totalmente la explotación del negocio o el cierre o reducción definitiva de su personal, resultantes de falta de elementos para continuar la explotación u otra causa análoga con la aprobación del Ministerio de Trabajo, que ya no es Secretaría de Estado de Trabajo. ¿En qué consiste la llamada asistencia económica? Se trata de una suma que el empleador deberá pagar al trabajador que queda sin empleo por una de las causas señaladas en el artículo 82 del Código de Trabajo, enumerada en la respuesta de la pregunta anterior. Entonces, ¿qué tú tienes como asistencia? 5 días de salario ordinario después de un trabajo continuo, no menor de 3 meses y mayor de 6. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir que tú tengas 3 meses de trabajo, ya el empleador
tiene que pagarte una asistencia económica. Por eso ustedes ven que mucha gente la contratan y la ponen en periodo de prueba. Realmente estos periodos de prueba son de esos, justamente de esos 3 meses. ¿Para qué? Para si la persona o la empresa evalúa que la persona no tiene la capacidad de desempeñar las funciones que le está asignando, entonces, ¿qué hacen? Lo despiden, entonces no le dan ningún dinero porque tienen menos de 3 meses. Entonces, 10 días de salario ordinario después de un trabajo continuo no menor de 6 meses ni mayor de un año. 15 días de salario ordinario por cada año de servicio prestado después de un año de trabajo continuo. Entonces, ¿cómo calculamos lo mencionado? Por ejemplo, si usted gana un sueldo de 10,000 pesos, eso se divide en 23.83, que recuerden que el 23.83 es para calcular cuánto usted se gana por día. ¿Por qué por día? Está bien que el mes tiene 30 días, pero recuerden que de esos 30 días no se trabajan los 30 días completos. Tú tienes un periodo de descanso, entonces en el periodo de descanso tú no trabajas. Entonces tu salario ordinario es 419 pesos. Entonces, si a ti te corresponde 5 días de salario ordinario, ¿cuánto va a ser esa remuneración económica? 2,098 pesos. Es el monto a pagar de asistencia económica en el primer caso. En el segundo caso, donde te dice que tú tienes el derecho de 15 días de asistencia económica, esa división que te da dividir el sueldo entre 23.83, lo multiplica por 15, ahí tu asistencia económica será de ¿cuánto? De 6,294 pesos. Ese sería el monto en este caso. En caso de muerte del trabajador, ¿a quién le pagará el empleador la asistencia económica? Deberá pagar a la persona que el trabajador hubiera designado, sea esta pariente o no. Esta designación la hará el trabajador mediante la declaración escrita y firmada, si no sabe firmar, la estampa de las huellas digitales, hecha ante un notario ante el Ministerio de Trabajo. Hacerla ante el Ministerio de Trabajo resulta mejor porque el trabajador no tendrá que pagar un solo centavo. Es conveniente que el trabajador entregue copia de su declaración a la persona designada para recibir la asistencia económica y otra copia al empleador. ¿Quiénes de ustedes trabajan y han hecho esa declaración? ¿Quiénes de ustedes han hecho esa declaración? Porque eso yo nunca lo he visto en mi vida completa. ¿Me escuchan? Profesor, sí. Adelante, Josefina. Yo trabajé en una compañía y sí, yo leí y decía eso y preguntaba por, la persona, yo le dije, ¿y a quién yo puedo poner? Ella me explicó, ella me dijo, pon tus hijos, que a tus hijos que tú tienes que darle lo tuyo. Ok, y ahí el detalle es que los niños son menores, entonces el niño se supone que necesita de un tutor como quiera para que cuando le vayan a dar ese dinero por la asistencia económica por tu faltar, obviamente se lo van a dar al papá de él, si están los niños, porque es la persona que se queda como tutor automáticamente, o uno siempre pone, en este caso yo pondría o a mi papá o a mi mamá, o a una persona muy de confianza, tú sabes, porque tiene que ser una persona mayor que pueda cambiar el cheque y todo lo demás. Pero en la práctica yo he visto muy pocas veces eso que está diciendo ahí. Ese artículo yo lo voy a verificar porque está importante. Pero me ha tocado trabajar el caso de cuando el trabajador muere, se le da la asistencia económica y generalmente en las empresas que lo hemos hecho se la damos a su esposa. Le entregamos un cheque con el monto que establece la asistencia económica, que más adelante se va a ver. ¿Qué es el desahucio? El desahucio es el acto por el cual el empleador o el trabajador, mediante aviso previo y sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Eso está en el artículo 75 del Código del Trabajo. ¿Qué son las obligaciones que debe cumplir el empleador que ejerce el desahucio? Debe dar aviso previo al trabajador y pagar el auxilio de cesantía. Cuando entonces yo te digo, mira, a partir hoy 24 de junio te entrego una carta, por ejemplo, vamos a ver más adelante, si yo te tengo esa carta y tú tienes un año de trabajo, tú me tienes que dar, creo que son 15 o 28 días de preaviso. Entonces yo te digo, a partir de hoy, nuestro contrato de trabajo finaliza, pero tú vas a trabajar ¿hasta qué día? Hasta el día, los 15 o los 28 días
que según tu tiempo tengas que darlo. A mí, básicamente, el preaviso es como pagarte, si son 15 días, una quincena, o pagarte un mes de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo decido, en vez de darte preaviso, ejercer el desahucio sin previo aviso, yo lo que tengo que hacer es que te calculo el preaviso de los 15 o 28 días que tú me vas a trabajar y te lo pago en 10 días. Obviamente, ya, si yo te doy esa carta hoy, tú no vas a venir a trabajar mañana 25, porque ya yo estoy ejerciendo el desahucio sin aviso previo. Bien, ¿qué es el aviso previo o preaviso? Entonces, ¿qué esto va aquí? Es un aviso que se da a la parte que va a sufrir el desahucio, informándole que se va a dar por terminado el contrato de trabajo. Eso está en el artículo 76. ¿Con qué tiempo de anticipación debe darse este aviso? Después de un trabajo continuo, no menor de 3 meses ni mayor de 6 meses, con un mínimo de 7 días de anticipación. Míralo ahí lo que yo le hablaba ahorita. Por ejemplo, si tú tienes 6 meses en una empresa y la empresa decide eh, desahuciarte, tiene que decírtelo 7 días antes. Entonces yo te digo, hoy 24, que el día 1 de julio, ese va a ser tu último día de trabajo conmigo. Entonces yo te estoy preavisando. Entonces después de un trabajo continuo que se da 6 meses y no mayor de un año, con un mínimo, eso tiene que hacerse con 14 días de anticipación. Después que tú tienes un año de trabajo, entonces el preaviso va de 28 días, lo que le decía ahorita. Durante el plazo de preaviso sigue vigente el contrato. Sí. Por consiguiente, el empleador debe seguir pagando el salario, el trabajador debe seguir prestando sus servicios con diligencia y esmero. Sin embargo, durante el plazo de preaviso, el trabajador tendrá derecho, sin reducción de su salario, a gozar de una licencia de 2 medias jornadas a la semana. Por ejemplo, si yo decido desahuciar, si tú vas a durar 28 días trabajando conmigo porque te preavisé y tú tienes más de un año trabajando conmigo, entonces la semana próxima tú puedes faltar un día. Pero ¿por qué esto lo establece el artículo 78 del código? Porque se supone que tú vas a quedar sin empleo cuando pasen esos 28 días. Entonces, eso es para que en estos media jornada a la semana que tú no trabajes, entonces tú puedas buscar un trabajo. ¿Entendieron? Sí. ¿Y qué sucede si la parte que ejerce el desahucio no se le avisa previamente a la otra? Si esto sucede, se deberá pagar una indemnización equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante el plazo que sea omitido. Esto es 7 o 14 días o 28 días de salario ordinario según el tiempo de vigencia del contrato. Lo que le decía anteriormente. Por ejemplo, yo soy de lo que considera que es preferible, cuando digo te voy a desahuciar, pagarle el preaviso a esa persona y no que se quede trabajando contigo 28 días. ¿A quién le conviene? Le conviene a esa persona. ¿Por qué? Bueno, porque ya ahí te van a dar tu dinero como quieras y tú no vas a tener que trabajar. En la práctica es frecuente que el empleador ponga fin al contrato de inmediato y sin aviso previo. Óigalo ahí. Caso en el cual deberá pagar la indemnización sustitutiva que indica el artículo 79. Si el trabajador ejerce el desahucio, omite el plazo del preaviso, también deberá pagar de esta un sustitutivo. Entonces, ¿qué sucede? Eso se hace generalmente porque los empleadores desconfían generalmente del empleado. Y obviamente, me voy a poner del otro lado, hay empleados que también no son buena cosa y en el momento que tú decides desahuciarlo, o sea, suspender el contrato de trabajo que tienen contigo, pueden hacer cualquier diablura en esos días de preaviso. Bien, yo he visto empleados que han borrado información de la computadora y ese tipo de cosas. Entonces es preferible que yo te diga, mira, te estoy desahuciando el día de hoy 24, ya mañana tú no vienes, ven en 10 días y busca tu prestación. Entonces, cuando yo te haga el cálculo de prestación, yo tengo que incluirte este preaviso del cual no te informé. ¿Qué es el auxilio cesantía?
Es una indemnización que el empleador que ejerce el desahucio debe pagar al trabajador. Si el trabajador que ejerce el desahucio debe el empleador pagar el auxilio de cesantía. Si es el trabajador que ejerce el desahucio, debe el empleador pagarle el auxilio de cesantía. No. Vamos a ver. Si es el trabajador que ejerce el desahucio, ¿debe el empleador pagarle el auxilio de cesantía? No. El trabajador que ejerce el desahucio, o como se dice en la práctica, el trabajador que renuncia a su empleo no tiene derecho de auxilio de cesantía. Sin embargo, por acuerdo entre las partes o por decisión del empleador, podría recibir auxilio de cesantía. Y entonces ahí queda a expensa de tu jefe decidir si te paga o no esa cesantía. Hay gente que llega a un acuerdo y dice, mire jefe, yo tengo tanto tiempo con usted debería considerar. Mi jefe le dice, oh, bueno, está bien. Le pago una proporción que también se usa mucho, se lo paga completo. Eso todo va a depender de la bondad que tenga tu jefe en el momento que tú renuncies. ¿Cuál es el importe o monto del auxilio de cesantía? El importe o monto del auxilio de cesantía es el siguiente. Después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6 meses, una suma igual a 6 días de salario ordinario. Después de un trabajo continuo no menor de 6 meses ni mayor de un año, una suma igual a 13 días de salario ordinario. Después de un trabajo continuo no menor de un año ni mayor de 5, una suma igual a 21 días de salario ordinario por cada año de servicio prestado. Después de un trabajo continuo no menor de 5 años, una suma igual a 23 días de salario ordinario por cada año de servicio prestado. Toda fracción de un año mayor de 3 meses debe pagarse de conformidad con lo dicho los párrafos primero y segundo de esta respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más tiempo tú tengas en la empresa, más acumulas de auxilio de cesantía. Y los años que se hayan trabajado con anterioridad a la vigencia del nuevo Código de Trabajo, también debe pagarse conforme a las reglas explicadas en la pregunta anterior. No. Los años trabajados con anterioridad a la vigencia del nuevo Código de Trabajo, de 1992, deben pagarse en base a 15 días de salario ordinario por cada año de servicio. Por eso en el cálculo de las prestaciones en la página te dice cesantía vieja y cesantía nueva. Por eso de que el código a partir de 1992 es otro. Ahora, de 1992 para acá han pasado 29 años. Que eso tiene que ser gente que tengan 30 y pico de años trabajando en una empresa para ver si le toca eso de la cesantía anterior. ¿Qué plazo tiene el empleador para pagar al trabajador las indemnizaciones por omisión del preaviso y por el auxilio de cesantía? Tiene 10 días a contar de la fecha de terminación del contrato. Esos 10 días no son laborables, son 10 días calendarios. Si te despido hoy 24, yo tengo que contar 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. El 4 de julio ya yo tengo que tenerte ese cheque para pagarte esas prestaciones. Entonces, y si el empleador no paga esas indemnizaciones en plazo de 10 días, ¿qué sucederá? En este caso, el empleador deberá pagar una suma igual a un día de salario devengado por el trabajador por cada día de retardo en pagar las mencionadas indemnizaciones. Ustedes tienen que tenerlo pendiente. Te votaron 24, suma 10 días, es el día 4. El día 4 tú llamas, ¿mi cheque está listo? No. Si es día 5, ya usted tiene que pagarle un día de trabajo. Por ejemplo, si tú ganas, como dice ahí arriba, 10,000 pesos, divide 10,000 entre 23.83, el resultado va a 419 con algo. Ese empleador debe sumar esos 419 al total de lo que se debe de prestaciones. Entonces, ¿qué debe hacer el trabajador que no recibe en el plazo de 10 días a contar de la fecha la terminación de su contrato las indemnizaciones que le corresponde por omisión del preaviso y por el auxilio de cesantía? Aquí, lo más conveniente es que el trabajador visite el Ministerio de Trabajo, ya es Ministerio de Trabajo, para que se cite el empleador y se trate de que se pague voluntariamente las sumas adeudadas. Si el empleador no asiste a la cita o se niega a pagar voluntariamente lo deudado, el trabajador debe dirigirse de inmediato a un abogado para intentar una demanda y reclamar ante los tribunales de trabajo los derechos que le correspondan. Señores, en este tribunal de trabajo hay miles y miles de demandas laborales. Eso es lo más común
Eso es lo más común todos los días. Por eso, muchas empresas tienen un departamento completo, nada más, de legal, donde trabajan esto. Entonces, ¿qué pasa? El empleador tiene que tener todo en regla, porque si falla una cosita, el empleado gana esa demanda. Aquí no hay un tribunal que sea más, que trabaje con más lógica y defienda más al trabajador que el tribunal de trabajo. ¿Qué sucede? Nosotros como empleados a veces tenemos miedo de que uno trate de que le cumplan sus derechos. Obviamente uno tiene deberes y uno tiene que saberlo cumplir, pero uno también tiene derechos. Entonces, si a ti tú sientes que te están vulnerando algún derecho, no dudes en ir al Ministerio de Trabajo. ¿A qué? A demandar a tu empleador. Hay miles de maneras de que el empleador te vulnera tu derecho. Por ejemplo, si tú trabaja para una empresa en calidad de empleado, usted obligatoriamente tiene que cotizar en la TCS. Aquí hay muchos empleadores que descuentan la TCS y no la pagan. Entonces, inmediatamente no paguen la TCS que te descuentan a ti. ¿Qué te están haciendo? Te están violando tu derecho. Entonces, por eso tú puedes demandar y reclamar eso. ¿Se entendió? No se queden callados ante nada, Sí. sobre todo personas que están preparadas para trabajar en cualquier otro sitio. No le voy a decir que se conviertan en una fiera en su trabajo, pero no deje que sus derechos sean vulnerados. Ya mucho tenemos con los derechos que como ciudadanos tenemos se nos vulneren, ¿verdad? Entonces, como empleados no lo permitamos. También, poniéndome del otro lado, cumplan con sus deberes. Entonces, la mejor manera de uno exigir es también cumpliendo con sus deberes. Bien, entonces, ¿qué tiempo tiene el trabajador para reclamar las indemnizaciones por omisión del preaviso por auxilio de cesantía? Tiene un plazo de 2 meses a contar la fecha de terminación del contrato. O sea, que si tú te cancelan y tú verificas que no te están pagando cesantía ni el preaviso que te tenían que pagar, tú no recibes ese cheque y vas al tribunal, vas al Ministerio de Trabajo y reclamas esto. ¿Puede el empleador descontar o deducir alguna suma de lo que corresponde al trabajador por concepto de las indemnizaciones por omisión del preaviso y por el auxilio de cesantía? No. Puede haber descuento o deducción por concepto del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque eso sí está sujeto a pago de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque en el cálculo de las prestaciones hay un cálculo de cesantía. Entonces, un cálculo de vacaciones. Entonces, las vacaciones pagan impuestos sobre la renta. Sin embargo, el empleador puede cobrarse de las indemnizaciones que paga lo que le debe el trabajador. Pero eso se hace después que el empleador recibe el cheque y te lo endosa, para que entonces ahí tú te des cuenta lo que él te deba. Asimismo, podrá descontar lo que debe el trabajador al banco de los trabajadores. Eso siempre y cuando tenga préstamos donde la cesantía sea las prestaciones, sea la garantía de esos préstamos. ¿Qué es el despido? El despido es la terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleador. O sea, yo agarro, te digo, te despido. Cuando a la persona la despiden, no le dan un centavo. ¿Por qué? Porque ese despido es justificado. O sea, porque tú violaste algunas normas, deberes de la compañía. ¿Qué diferencia hay entre despido y desahucio? En el desahucio, el empleador pone fin al contrato de trabajo aunque el trabajador no haya cometido una falta. Siempre que pague el aviso previamente su decisión, si no lo hace, debe pagar una indemnización por omisión de preaviso. En el despido, el empleador pone fin al contrato de trabajo alegando que el trabajador incurrió o cometió una falta o culpa. También tiene que cuidarse de que el empleador pueda ejercer el despido. ¿Puede el empleador despedir al trabajador por cualquier falta o culpa? No. El empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo despidiendo al trabajador si éste incurre o comete una de las faltas o culpas que señala el artículo número 88 del Código de Trabajo.
¿Qué debe hacer el trabajador cuyo empleador le dice que está despedido o que se vaya de la empresa o que no vuelva más o que le impide el ingreso al establecimiento? Este empleado, perdón, debe de inmediato visitar el Ministerio de Trabajo y solicitar lo siguiente: que se les redacte una comunicación que depositará en el Departamento de Correspondencia del Ministerio, en la cual pedirá se les pida una certificación a que se diga si el empleador comunicó o no el despido o en qué fecha lo hizo. B, que se envíe una inspectora de trabajo a la empresa para que confirme con el empleador si ha ejercido o no el despido. ¿Cuál es el próximo paso que debe dar el trabajador? Dirigirse donde un abogado o una confederación o central de trabajadores para intentar una demanda judicial contra el empleador por causa de despido injustificado. Eso se ve a diario también en el Tribunal de Trabajo, donde todas estas demandas se verifican. ¿Qué tiempo tiene el trabajador para intentar esta demanda? Tiene un plazo de 2 meses a contar de la fecha de terminación del contrato. Esto es, del día en que el empleador le dijo que estaba despedido. Si no intenta la demanda en este plazo, pierde todos sus derechos. O sea, que hay que correr para el tribunal a pelear eso. ¿Qué sucede si el tribunal declara justificado el despido ejercido por el empleador? Que el contrato de trabajo habrá terminado y el empleador no tendrá que pagar ni la indemnización por omisión de preaviso, ni el auxilio de cesantía, ni la indemnización compensadora por vacaciones no disfrutadas. O sea, se va sin ni uno. Sin embargo, conserva su derecho de recibir los salarios devengando y no pagados, la proporción del salario de Navidad, porque eso ya es un derecho adquirido, y la proporción de la participación de los bienes de la empresa, lo que es la práctica se llama bonificación. Entonces, ¿qué pasa si el tribunal declara injustificado el despido ejercido por el empleador? En este caso, el contrato de trabajo termina, pero el empleador tendrá que pagar al trabajador el determinado valor de sumas conforme a las reglas siguientes. Si el contrato de trabajo es por tiempo indefinido, el trabajador recibirá la indemnización por omisión del preaviso, el auxilio de cesantía y los salarios que se vencieran durante el litigio sin pasar de 6 meses. Si el contrato de trabajo es por cierto tiempo o para una buena obra o servicio determinado, el trabajador recibirá la mayor suma entre el total de salarios que faltare, hasta el vencimiento del plazo o hasta la conclusión del servicio o la obra convenido, y la suma que habría recibido en caso de desahucio, además de los salarios que se vencieron durante el litigio, sin exceder de 6 meses. Bien, hemos visto todas las leyes que comprenden el Código de Trabajo para la terminación del contrato de trabajo, es decir, el paquete que tienen las prestaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En cada uno de los casos anteriormente mencionados, vamos a verlo en qué? En la práctica. Seguimos aquí. Un ejemplo. María Eridania y Eridania María son dos amigas que laboran, ¿y por qué ponen ese mismo nombre? Que laboraban en la empresa Los Pioneros SRL. Ambas amigas se desempeñan como asistencia administrativa para el director de mercadeo y para el director de operaciones. Las dos ganan un salario de 30,000 pesos mensuales. María Eridania ingresó a la empresa el 1 de febrero del 2011 y Eridania María ingresa a la empresa el 1 de octubre del 2011. El día 18 de mayo del 2018, a final del día, María Eridania fue desahuciada, por lo que su amiga Eridania María decide renunciar el mismo día para ambas asociarse y emprender un nuevo negocio juntas. Ambas no habían tomado sus últimas vacaciones. María Eridania no le fue preavisado su desahucio. Eridania María sí preavisó su desahucio, pero la empresa decidió que podía irse el mismo día en que presentó la renuncia. Entonces, cálculo de salario diario. En el salario diario sale de sumar los sueldos que percibe el empleado en los últimos 12 meses y dividido entre 12. Esto da como resultado el salario promedio. Si el empleador, aparte de su salario, percibió comisiones, se suman las últimas 12 comisiones y se divide entre 12 para determinar la comisión promedio. El salario y comisiones promedios calculadas se suman y se dividen entre el coeficiente de los días promedios diarios. Este es el coeficiente determinado por el Ministerio de Trabajo para determinar el salario diario. Si es mensual, 23.83, si es quincenal, 11.91 y si es semanal, 5.5. Importante.
Si el salario cambia durante los últimos 12 meses, se debe colocar los salarios y el número de meses en que se cobró el mismo. Ejemplo de esto es salario de enero a octubre, 10,000, salario de noviembre a diciembre, 11,000, un total de 122,000 pesos. Si se cobró varios salarios, se debe esperar los meses, pero nunca puede la sumatoria de los mismos pasar de 12 meses. Entonces, ¿qué yo hago? Yo hago un Excel, pongo de enero a diciembre, pongo qué se ganó el empleado en cada uno de esos meses y lo divido entre 2. Entonces, yo voy a tener un salario promedio. En este caso va a ser resultado de 122,000, en el ejemplo, entre 12. Bien, entonces, cálculo de salario promedio diario. Empleada María Eridania. A ella la desahuciaron, pero Eridania María renuncia. El salario promedio para las dos, como en los últimos 12 meses ganaron 30,000 pesos, va a ser el resultado de dividir esos 30,000 pesos de salario entre 23.83. Este salario promedio será de 1,258,92 centavos. Entonces, seguimos acá. Cálculo de tiempo de trabajo en la empresa. ¿Qué sucede? Usted va a coger la fecha de salida, las dos salieron el 18 de mayo del 2018, y va a poner la fecha de entrada. Eridania María salió el 1 de octubre del 2011 y María Eridania el 1 de febrero del 2011. María Eridania entonces tenía 7 años, 3 meses y 18 días. Mientras que Eridania María tenía 6 años, 7 meses y 18 días. Cálculo de preaviso. El preaviso me indica que es el aviso que se le da a la parte que va a sufrir el desahucio, informándole que se va a dar por terminado el contrato. Esto está en el artículo 76, lo vimos en la parte de sección de preguntas. Si la parte que ejerce el desahucio no le avisa previamente a la otra, se deberá pagar la siguiente manera: de 3 a 6 meses, 7 días, de 6 a 12 meses, 14 días, y más de un año, 28 días. En el caso de la empleada María Eridania, ella tiene más de un año, entonces su preaviso, ¿de cuánto será? De 28 días de preaviso. Mírenlo aquí donde está. En este caso, los 1,258 pesos que ella se gana a diario, yo lo voy a multiplicar por 28 días y ahí ella va a tener de preaviso 35,249,69 centavos. En el caso de Eridania María, ¿qué pasó? Ella renunció. Entonces dice que si yo renuncio, yo tengo que decir, bueno, yo estoy renunciando, pero voy a cumplir con el preaviso. Pero ¿qué pasa? Ahí, como tú renunciaste, la empresa te dice, no me cumpla preaviso y vete hoy mismo. En este caso, Eridania María, entonces, no tiene preaviso. Entonces, no aplica el preaviso, ya que la empleada renunció a sus funciones. Vamos a calcular ahora la cesantía. Dice que la cesantía es una indemnización que el empleador ejerce. El desahucio debe pagar al trabajador, o sea, cuando se ejerce el desahucio. Y me establece unas condiciones. Me dice que de 3 a 6 meses yo tengo 6 días de cesantía. De 6 a 12 meses tengo 13 días de cesantía. De 1 a 5 años tengo 21 días de cesantía. Y de más de 5 años yo tengo 23 días de cesantía. En el caso de María Eridania, ella tiene más de 5 años en la empresa. Entonces, ¿cuánto a ella le corresponde? Como tiene 7 años, yo voy a calcular por cada año 23 días. Ahí le va a tocar 161 días. Pero ella también tiene 3 meses y 17 días. Y más arriba, ¿qué dice? Que de 3 a 6 meses tú tienes 6 días de cesantía. Entonces, esos 18 días, 3 meses y 7 años a María Eridania, se le convierte en 167 días de preaviso. Estos 117 días de preaviso se van a multiplicar por su salario promedio diario y va a ser 1,258,92 por 167. Entonces, de monto de cesantía, ¿cuánto va a tener María Eridania? 210,239 pesos. ¿Qué va a pasar con Eridania María? Como ella renunció, no le toca auxilio de cesantía. ¿Se está entendiendo? Sí, profesor. Qué bueno. Cálculo de las vacaciones. Las vacaciones pueden ser con
pueden considerarse, como un periodo de descanso o reposo que un disfrute de salario se concede anualmente al trabajador. Esto lo contempla el artículo 177. El trabajador adquiere su derecho a vacaciones cada vez que cumple un año de servicio ininterrumpido en una empresa. Esto está en el artículo 178. Para el cálculo de estas vacaciones, solo se tomará el último salario que percibió el trabajador y se paga conforme a esta regla. Más de 5 meses de servicio, 6 días. Más de 6 meses de servicio, 7 días. Más de 7 meses de servicio, 8 días. Más de 8 meses de servicio, 9 días. Más de 9 meses de servicio, 10 días. Más de 10 meses de servicio, 11 días. Más de 11 meses de servicio, 12 días. De 1 a 5 años, 14 días. Mayor de 5 años, 18 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? En el caso, ambas, dice, cálculo de vacaciones, ambas no habían tomado sus vacaciones. En el caso de María Eridania, tiene 18 días, 3 meses y 7 años en la empresa. ¿Qué va a pasar aquí? Ella, como tiene más de 7 años en la empresa, ¿qué dice aquí? Que le tocan 18 días, porque dice que mayor de 5 años le corresponde 18 días de vacaciones. ¿Qué usted tiene que hacer? Multiplicar su salario promedio diario, que son 1.258,92 por esos 18. Entonces, ahí le va a tocar 22.660,51. En el caso de Eridania María, también le corresponde el pago de esas vacaciones. ¿Por qué? Porque aunque usted renuncie, sus vacaciones son derechos adquiridos. Entonces, dice, parte B, proporción de vacaciones no aplica porque no hay más de 5 meses desde el 1 de febrero del 2018 hasta el 18 de mayo del 2018. Ver la regla. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a ver la regla donde dice que a ti te tocan de vacaciones de 5 meses para allá, 6 días adicionales. ¿Entendieron? Porque ella tiene 7, ya ahí le tocan 18, por eso 7. Y dice que de febrero del 2018 a mayo del 2018 no hay cuánto, no hay 6 meses. Sin embargo, en el caso de Dinaria María, su proporción de vacaciones de noviembre del 2017 hasta 18 de mayo del 2018, ella tiene 18 días y 7 meses, igual a 8 días según la regla. ¿Por qué? Porque aquí dice la regla que luego que tú pasas de 7 meses de servicio, te tocan 7 días de vacaciones. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Yo voy a multiplicar 8 por 1.258 y eso le va a dar 10.061,34 pesos de vacaciones adicionales por los 7 meses y 6 días que tuvo en la empresa. Bien. Sí. Entonces, cálculo del salario de Navidad. El salario de Navidad es la 12ª parte de la sumatoria de los sueldos y comisiones que se le pagan a los trabajadores durante el año. El salario de Navidad se hace efectivo a más tardar el 20 de diciembre de cada año. Debemos determinar el ingreso total que percibió el empleado desde el 1 de enero hasta la fecha de término del contrato. Dicho ingreso dividido entre 12 nos dará el salario de Navidad. Entonces, el 18 de mayo del 2018 fue la fecha en que la empleada salieron de la empresa, por lo que debemos calcular cuál fue el ingreso ganado desde el 1 de enero hasta el 18 de mayo del 2018, a lo que sería lo mismo que decir lo siguiente, el ingreso ganado en 4 meses y 18 días. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El salario mensual de hambre esperada es de 30,000 pesos. Entonces, de enero a abril son justamente 4 meses. Entonces, yo multiplico 4 por 30 y me da 120. Como la empresa paga quincenal, es decir, los días 15 y los días 30 o 31 según el mes, del 1 al 15 de mayo está la mitad del salario, o sea, 15,000 pesos. Eso se lo voy a sumar a los 120. Entonces, ¿cómo calculamos los 3 días de salario pendientes? Del 16 al 18, que no trabajaron ambas empleadas, las cuales hay que pagárselo, los cuales sí trabajaron la empleada, los cuales hay que pagárselo, que a la vez forma parte de la base de ingresos percibidos para el cálculo de salario de Navidad. Entonces, ahí nosotros dividimos entre los 31, dividimos el salario mensual entre los 31 días del mes de mayo
y luego entonces multiplicamos el resultado por los 3 días de salario pendiente. Entonces, esto nos va a dar lo siguiente. 30,000 entre 31 igual a 967,74 por 3 días de salario. Yo generalmente, al igual que estoy haciendo el cálculo de las horas extras, yo lo divido entre 23.83. Obviamente le va a dar más dinero, pero si el dueño de la empresa no le importa y lo asume, eso no va a significar absolutamente nada. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular mi salario? El ingreso de enero hasta abril, 120,000, más el ingreso del 1 al 15 de mayo, 15,000, y los días del 16 al 18 de mayo, que fueron 2,903 pesos. Entonces, es el total de que esas empleadas ganaron entre enero y mayo al día del despido. Esa sumatoria la divide entre 12. Entonces, mi salario de Navidad correspondiente a esas empleadas es de ¿cuánto? De 11,491 pesos con 94 centavos. Bien, entonces, importante, salario pendiente. Este caso se da cuando un empleado es despedido, es desahuciado, renuncia en un día después de pagada la primera o segunda quincena, es decir, después del 15, 28, 30 o 31 de cada mes, según el caso del mes calendario. Ejemplo, si el empleado fue desahuciado un 19 del mes de febrero del 2000X, en el entendido de que la quincena del 1 al 15 de febrero ya el empleado cobró, le queda pendiente el pago 4 días, sea del 16 al 19 de febrero. Si el empleado gana mensual 10,000 pesos para determinar cuál es el salario diario, dividimos 10 entre 28, que son los días calendarios del mes. Nota, para el cálculo del salario diario, cuando se trata de salario pendiente, no se toma el coeficiente 23.83, porque es usado exclusivamente para el cálculo de preavisos, cesantía y vacaciones. Pero yo, como les digo, yo lo que hago es que cuando calculo este salario, el mismo que me da la prestación, este mismo lo pongo para el cálculo de los días pendientes. Obviamente no es obligatorio. ¿Por qué? Porque tú lo que le estás dando más dinero al empleado. Entonces, el cálculo del salario pendiente de los 4 días va a ser 10,000 entre 28, que sería 357 días, que multiplicado por 4 va a ser 1,428. ¿Por qué no podemos usar el coeficiente del 23.83? Porque obviamente el cálculo le va a dar mucho más. Inclusive a veces puede darle mucho más de lo que se gana en una quincena. Miren, por ejemplo, aquí se supone que si tú ganas 20,000, tu quincena sale 10,000 y 10,000, ¿verdad? Entonces, si yo te pagué la quincena hasta el 15 y tú renunciaste, el 27, vamos a suponer, esos 13 días te van a salir en 10,910 pesos. Ahí yo te estoy pagando de más. Entonces, se observa que no tiene sentido que si el empleador cobra quincenal 10,000 por 13 días, se le pague 10,910. Es decir, 910 días por encima. Entonces, si lo calculan así, no importa, porque como quiera, ese dinero tú se lo estás dando y te toca a ti ponerlo como salario y te lo rebajan impuestos sobre la renta. Pero vamos a cumplir con el procedimiento como es, el salario pendiente, dividirlo entre los días del mes calendario, y multiplicarlo por lo que salga de esos 13 días. Bien, me fui lejos, espérate. Aquí. Entonces, en un pendiente de 13 días, el salario correspondiente sí sería de 8,387,08. Ahí tú no le estarías dando ni un peso de más ni un peso de menos al empleado. Bien, para recordemos que el pago del preaviso, la cesantía y el salario de Navidad están exentos de los descuentos de la Seguridad Social y del impuesto sobre la renta. Ahora bien, si en el cálculo de la liquidación por prestaciones laborales se incluye el pago de vacaciones y salarios pendientes, se le debe aplicar las deducciones de la Seguridad Social, es decir, el Seguro Familiar de Salud, SFS, y el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, SBDS, tal como los aprendimos en temas anteriores. Adicional a esto, y el monto que resulta de la suma de las vacaciones más el salario pendiente menos los descuentos de las CCS, da como resultado un monto mayor del ingreso exento del impuesto sobre la renta, entonces hay que realizar la retención de tal impuesto, tal y como aprendimos en los temas anteriores.
como todo cálculo de prestaciones, asistencia administrativa que tú debes hacer, en esos cálculos usted debe obligatoriamente hacer un asiento contable. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que a esta señora le pagamos 3 días de salario porque salió el 18 de mayo correspondiente a 2.903 pesos. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos una entrada de diario poniendo sueldos y salarios 2.903. Vacaciones, el resultado del cálculo que él nos dio las vacaciones, mírenlo ahí, fueron 22.660 días. Ponemos gasto de vacaciones en débito. Salario número 13, o sea, el salario de Navidad, 11.491. Y los montos que pagamos de preaviso y cesantía, que sumaron 245.488 pesos. Como decía anteriormente, las vacaciones y los sueldos extra que le di, tenemos que hacer el cálculo de retención de FPRS. Si yo sumo 22.666.51 más 2.903.23, yo tengo ahí 25.563.74. A eso yo le voy a calcular el 3.04% y de retención de SPS le tengo que retener 777. Y de retención de AFP 733. Recuerden, sumo sueldos y salarios más vacaciones y lo multiplico por 2.87, ahí va a ser la retención de la AFP. Entonces, la diferencia va a ser lo que yo le voy a pagar por, obviamente, un cheque, una transferencia de mi banco que yo esté utilizando. Ahí acredito el banco y mi transacción en mi diario general queda totalmente igualada. ¿Pregunta hasta esta parte? Profe, Ajá. yo le iba a hacer una pregunta que en el salario pendiente, si yo lo divido por el mes y lo divido por 23.83, ¿está bien como lo divida? Si lo divido por el No, mes, acuérdate lo que te dice, lo que te dice la práctica. La práctica te dice que si tú le tienes que pagar una diferencia de días a una persona que renunció o tú lo desahuciaste, tú tienes que multiplicar lo que tú le pagas de salario ordinario, o sea, en este caso 30,000, entre, si el mes es de 31, entre 31. Y ahí te va a dar un monto a pagar de salario diario. Eso lo vas a multiplicar por 3. Pero, ¿qué sucede? También le digo que yo a veces asumo la multiplicación entre 23.83. Obviamente le estoy pagando de más al empleado, pero tampoco es una cosa del otro mundo, ¿me entendiste? Entonces, si ya en el ejercicio tú lo hiciste, dividido entre 23.83 y asumiste eso como salario diario, pues yo te lo voy a asumir como bien. Pero el cálculo correcto es dividir, solamente escuchen, solamente para proporción de días pendientes de pago, se divide entre los días del mes calendario. ¿Entendiste? sí. Perfecto. Entonces, en este caso, hacemos, en el caso de Eridania María, ¿qué pasó con ella? Ella renunció. Lo que yo le voy a poner acá es solamente en su entrada de diario que le pagué sueldos y salarios, le pagué vacaciones. Recuerden, al sueldo y salario y a las vacaciones yo tengo que hacerle retención de FP y le pagué el salario 3. Porque como ella renunció, no tuvo ni cesantía ni preaviso. Entonces, aquí, de gastos de sueldo, los 3 días que le pagué, 2.903, las vacaciones que le calculé, según las proporciones que le tocaban, y el salario número 13, 11.491. Al sueldo y a las vacaciones le tengo que hacer retenciones de FP y SFS, y la diferencia entonces, pagártela mediante un cheque del banco que yo trabajo. En este caso, Banco Popular, 45.020,98. Entonces, ya hasta aquí nuestra parte de las prestaciones laborales. ¿Se entendió esto? Sí. Perfecto. Sí, profe. ¿Alguien tiene una duda? ¿Quiere hacer alguna aclaración, una pregunta? El ejercicio. El ejercicio está sumamente fácil. Creo que hay 2 personas que ya lo hicieron. Es justamente en base a esto, pero es mucho mejor porque la plantilla hace sus cálculos solo. Usted solamente tiene que tener el criterio de lo que va a hacer. Bien.
Ok. Esta práctica ya está abierta y está hasta el día 30, o sea, tienen hasta el próximo miércoles. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos el módulo número 7 de nómina de pago. Espero que hayan entendido. Creo que fue muy buen módulo. No sé si les gustó, si tienen algún comentario general que hacer sobre el módulo. Hello. No, todo bien, profe. Perfecto. Todo Entonces, fácil. como todavía Gracias a Dios. tenemos un ratito, vamos a comenzar con la presentación inicial del módulo número 8, porque así vamos adelantando. Ya recuerden que solamente son 9 módulos, o sea que estamos a ley de nada para terminar, gracias a Dios. A hacer el 7, vamos aquí, 8. Módulo número 8. Aquí, se ve la presentación. Sí, Entonces, ahora vamos a ver el módulo número 8. Se trata de los asientos y ajustes y estados financieros. Eso es lo que completa el ciclo contable. Entonces, el objetivo general del módulo es que al finalizar el mismo, las personas participantes estarán en la capacidad de realizar asientos de ajustes y los estados financieros de acuerdo a las normas de calidad. Entonces, a manera introductoria, las empresas, ¿quién me puede acompañar a leer esta parte, por favor? Yo. Así yo tomo un poquito de agua. Adelante, Jennifer. Las empresas comercializadoras se caracterizan por la partida denominada inventarios, que se emplea para registrar la existencia de mercancías disponibles para la venta. En este capítulo se analizan a profundidad los sistemas de registro de inventarios, los métodos para evaluar dicha partida y los sistemas de estimación de inventarios. Al entender y conocer los conceptos fundamentales sobre la contabilización de los inventarios, se tendrá mayor habilidad para analizar e interpretar los estados financieros. La partida de inventarios está constituida por los bienes de una empresa destinados a la venta o producción para su posterior venta, así como los materiales o suministros que se consumen en el proceso de producción. Todo lo que sucede en una organización económica debe registrarse en el sistema contable. Así, el diario y el mayor contendrán un historial completo de todas las operaciones mercantiles del periodo. Si no se hubiera registrado una operación o transacción, los saldos de las cuentas no mostrarían la cifra correcta al final del periodo contable y, lo que es peor, las cifras contenidas en los estados financieros estarían distorsionadas. Por ejemplo, cuando se compran materiales de oficinas que se utilizarán en el negocio, en general se hace un cargo a la cuenta de activo llamada materiales de oficina. Esos materiales representan un recurso de valor, propiedad del negocio, y se registran como un activo hasta que se usan. A lo largo del periodo contable, el activo disminuye a medida que se utiliza. Si no se hace un ajuste para rebajar la disminución o el gasto al emplear los materiales de oficinas en la operación del negocio, los gastos de operación del estado de resultados serán menores que los reales y la cuenta de activo. Materiales de oficinas será mayor de lo que corresponde en el estado de situación financiera. Gracias, Jennifer. Entonces, esta es la parte que habla de que hay que ajustar esas partidas que a medida de que pasa el tiempo, que ustedes están haciendo, se van gastando. Por ejemplo, materiales de oficina, ustedes saben que en una de las transacciones ustedes compraron 100,000 pesos de materiales de oficina. ¿Dónde ustedes registraron ese material de oficina? Lo llevaron a una cuenta de inventario, pero en el activo. Pero a medida que pasó el tiempo, este monto de activo ustedes fueron utilizándolo. Entonces, esto se convirtió en un gasto de material de oficina. Entonces, usted tiene que obligatoriamente hacerle ajuste a la cuenta, llevando el gasto correspondiente de los materiales de oficina que utilizó contra qué, contra el inventario de materiales de oficina, porque así entonces usted en el balance general refleja lo que realmente tenga la empresa como material de oficina, como un activo. Entonces, la siguiente, acá.
Sigue Jennifer, por favor. Una vez que se ha realizado una transacción, por ejemplo, la adquisición de algún activo, la recepción del anticipo de un cliente, etcétera, a medida que pasa el tiempo, algunos tipos de cuenta de activo, pasivo, ingresos y gastos aumentan o disminuyen, por lo cual es necesario ajustarlas al final de cada periodo contable. Los asientos con que se ajustan o actualizan dichas cuentas se llaman asientos de ajuste. Los estados financieros son informes a través de los cuales los usuarios de la información financiera perciben la realidad de las empresas y en general de cualquier organización económica. Dichos informes constituyen el producto final del llamado ciclo contable. Los estados financieros básicos informan sobre el desempeño financiero del negocio, su rentabilidad y liquidez. Gracias, Jennifer. Esos estados financieros, entonces, ¿para qué son? Para usted poder saber cómo va su negocio, en qué pie está parado, dónde tiene que hacer algún tipo de ajustes, esos estados financieros. Con esos estados financieros usted hace análisis, hace proyecciones, hace aproximaciones de lo que va a ser su negocio a partir de un ciclo contable que finaliza. Entonces, depreciación. Concepto. El gasto por depreciación constituye una partida virtual. Vamos a hablar ahora diferentes partidas que son ajustables al final del periodo contable, que entonces no, a partir de esas partidas vamos a hacer los ajustes correspondientes a cada una a final del periodo. Recuerden que, por ejemplo, tenemos Los Pioneros como empresa madre, porque ya tenemos una balanza de comprobación que viene de las transacciones comerciales que hicimos en el módulo 3 y 4. Entonces, depreciación. El gasto por depreciación constituye una partida virtual porque no representa un desembolso real de dinero. Sin embargo, tiene que considerarse, pues de no hacerlo, el estado de resultado no reflejará la utilidad correcta. Cada final de mes, las empresas deben registrar la depreciación de sus activos fijos sin considerar los terrenos, debido a que estos a través del tiempo no pierden valor. O sea, ¿qué depreciamos? Depreciamos cualquier tipo de activo fijo menos los terrenos, porque los terrenos, en vez de perder valor, aumentan en su valor cuando pasa el tiempo. Ejemplo, el 1 de abril del 2000X, Los Pioneros SRL compró a una agencia de automóviles una camioneta pick-up para integrarla a su equipo de transporte. La camioneta tuvo un costo de 800,000 pesos y para ello se expide el cheque número 2610 del Banco Popular. Dicha camioneta tiene una vida útil de 5 años con un valor de rescate o valor residual de 50,000 pesos. También se debe calcular la depreciación del mobiliario de oficina, cuyo valor es de 150,000 pesos, y tiene una vida útil de 3 años sin valor de rescate. Antes de proceder al registro contable, es importante aclarar algunos conceptos relacionados con el cálculo del gasto de depreciación por un periodo determinado. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque según el tipo de activo fijo, la depreciación varía. La depreciación consiste en reconocer que con el paso del tiempo y el uso que se le da a determinados tipos de activos, van perdiendo o disminuyendo su valor. Por ello, debe registrarse en la contabilidad de las organizaciones económicas este ajuste para reconocer el desgaste que sufren los activos fijos. Cada activo fijo tiene su contracuenta llamada depreciación acumulada, en la cual se va registrando el desgaste con estos activos presentes. Por ser contracuenta de activos, hay que recordar que el registro es contrario de las cuentas de activos. O sea, se debita para disminuir y se acredita para aumentar. O sea, la depreciación acumulada se acredita para aumentar. Aumenta la depreciación en crédito y se disminuye en débito. Es conveniente señalar que los terrenos son un activo fijo que nunca se debe depreciar. ¿Pero por qué? Porque su valor aumenta con el tiempo. Entonces, la fórmula para calcular el gasto de depreciación de un periodo es gasto por depreciación es igual al costo de adquisición
O sea, el monto que te costó el equipo que compraste menos su valor de rescate o vida útil. En relación con los elementos que forman parte de la fórmula anterior, es importante mencionar que el valor de rescate es la cantidad estimada que se podría obtener de vender un activo al final de su vida útil, ya que esta última es una estimación del tiempo durante el cual se piensa utilizar un activo en una organización. Ahora veremos el cálculo y registro de este tipo de asientos de ajuste utilizando el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué dice? Aumenta la cuenta de gasto por depreciación de equipo de transporte en un monto total de 12.500, que es el resultado de restarle los 50.000, que es el valor de vida útil entre los 60 meses, que son los 5 años que dura o que tenemos estipulado que va a durar este activo. Asimismo, aumenta la cuenta de gasto por depreciación de mobiliario de oficina por un valor de 4.166.000 pesos, o sea, 150.000 entre los 36 meses. Entonces, activo. Este movimiento de aumento en el activo se hará con un crédito debido a que la cuenta de depreciación acumulada del equipo de transporte y depreciación acumulada de mobiliario de oficina son complementarias de cuenta de activo y se utilizan para no alterar el valor con el que se registró inicialmente la adquisición del mismo. Por ello, se debe registrar un crédito a la cuenta antes mencionada. Entonces, ¿qué va a pasar? En el gasto de depreciación al 30 de abril de este activo, ¿cuánto va a ser? 12.500. ¿Por qué? Porque es que la depreciación es un gasto que aumenta del lado débito. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Tus 800.000 pesos, que es lo que te costó el equipo, tú le vas a restar que el monto de 50.000 pesos, que es que lo que dijimos aquí arriba. Lo que dijimos aquí arriba es que es el valor de rescate. Ese valor de rescate es por lo que tú podrías vender el equipo al final de su vida útil, cuando pasen los 5 años. Eso es todo según libro. Entonces, a esos 800 yo le voy a restar los 50.000 pesos y tengo 750.000 pesos, que lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 60 meses, porque a la depreciación es a 5 años. Entonces, mi gasto de depreciación al 30 de abril del 2000X va a ser 12.500 pesos. Pero entonces, este gasto yo lo voy a registrar contra ¿qué? Mi cuenta de depreciación acumulada, porque yo no debo registrar o acreditar directamente el activo, sino la cuenta de depreciación de ese activo, que en este caso es depreciación acumulada del equipo de transporte, que sería igual a 12.500 pesos. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí. Sí, perfecto. Entonces, en el caso del mobiliario de oficina, yo lo que voy a hacer que dice que la depreciación es a 36 meses, o sea, 3 años. Yo voy a dividir 150.000 entre 36 y me va a dar 4.166. Entonces ahí mi gasto de depreciación, ¿cuánto va a ser? 4.166,66. Seguimos. Asiento de ajuste. Todo lo que sucede en una organización económica debe registrarse en el sistema contable. Así, el diario y el mayor contendrán un historial completo de todas las operaciones mercantiles del periodo. Si no se hubiera registrado una operación o transacción, los saldos de las cuentas no mostrarían las cifras correctas al final del periodo contable. Y lo que es peor, las cifras contenidas en los estados financieros estarán distorsionadas. Por ejemplo, cuando se compran materiales de oficina que se utilizarán en el negocio, en general se hace un cargo a la cuenta de activos llamado materiales de oficina. Estos materiales representan un recurso de valor propiedad del negocio y se registran como un activo hasta que se usa. A lo largo del periodo contable, el activo disminuye a medida que se utiliza. Si no se hace un ajuste para reflejar la disminución o el gasto de emplear los materiales de oficina en las operaciones del negocio, los gastos de operación del estado de resultados serán menores que los reales
y la cuenta de activo, lógicamente, será mayor de lo que corresponde en el estado de situación financiera. Una vez que se ha realizado una transacción, por ejemplo, la adquisición de algún activo, la recepción del anticipo de un cliente, a medida que pasa el tiempo, algunos tipos de cuenta de activo, pasivo, ingresos y gastos aumenta o disminuye, por lo cual es necesario ajustarlas al final de cada periodo contable. Estos asientos que se ajustan o actualizan dichas cuentas se llaman asientos de ajuste. Entonces, denme un segundito. La necesidad de los asientos de ajuste. Los asientos de ajuste se realizan al final de cada periodo contable y tienen como objetivo actualizar las cuentas de ingresos y gastos para que estén adecuadamente enfrentados los ingresos del periodo con todos los gastos que se generaron por la obtención de este. Cada asiento de ajuste afecta a una cuenta del estado de situación financiera y balance general y una del estado de resultados. En consecuencia, si el asiento no afecta a una cuenta de ingreso o de gasto, no se considera un asiento de ajuste. Es sumamente importante tener presente que los montos de los asientos de ajuste están en función del periodo contable de referencia, es decir, un mes, un trimestre o un año. Por ello, es esencial precisar la longitud del periodo contable que maneje una compañía para proceder a efectuar el asiento de ajuste correspondiente. El punto de partida del procedimiento de ajustes es la balanza de comprobación antes de ajustes, que se obtiene como resultado final del módulo registro de transacciones explicado en el módulo anterior. Ahora vamos a ilustrar los asientos de ajustes típicos, tanto de ingresos como de gastos, que son necesarios realizar en una organización. Los ajustes que se ejemplificarán corresponderán a la compañía de los pioneros. El punto de partida para la realización de ajustes es la balanza de comprobación que tenemos antes de ajustes al 30 de junio del 2000X, misma que se muestra a continuación. Aquí, como podemos ver, tenemos cuentas del activo, banco, cuentas por pagar, inventario, seguro pagado por anticipado, equipo de transporte, depreciación acumulada del equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, depreciación de ese mobiliario y equipo de oficina, cuentas por pagar, tenemos ingresos anticipados, impuestos por pagar, documentos por pagar a largo plazo, capital, y tenemos cuentas del estado de resultados, como lo son los ingresos y todos esos gastos que están establecidos acá. Entonces ahí nosotros tenemos una balanza de comprobación antes de ajustes. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver lo que son los ajustes de las cuentas de ingresos. Los ajustes que se realizan en las cuentas de ingresos son necesarios para asegurar que se hayan registrado en la contabilidad todos los ingresos obtenidos en el periodo, con el fin de que la utilidad neta sea expresada en forma correcta en el estado de resultados. Entonces, la primera cuenta de ingresos que se tiene que ajustar es los ingresos anticipados de clientes. Cuando un cliente paga por adelantado los servicios prestados, se debita la cuenta de efectivo banco y en general se acredita una cuenta del pasivo, llamada ingresos anticipados de clientes. Ya lo vimos en la práctica, debido a que no se ha realizado el servicio y el ingreso aún no se ha ganado. Al finalizar el periodo contable, se necesita un asiento de ajuste para disminuir la cuenta de pasivo por el importe de los servicios que se hayan realizado y reconocer la proporción de ingresos correspondiente para anotar el monto ganado durante el periodo. Algunos ejemplos típicos de anticipos de clientes son ingresos por servicios de reparación y alquileres ganados sobre inmuebles propiedad de la compañía. Entonces, el ejemplo 1, al 31 de mayo, los pioneros SRL prestó su servicio de limpieza a un supermercado
El administrador del supermercado acordó que los dueños con los dueños del Pionero SRL que en los próximos 6 meses ellos se encargarán de limpiar el local, por lo cual expidió un cheque número 0602 por 60,000 pesos, cantidad que cubre los 6 meses. Se entregó la factura correspondiente y está comprometido a brindar dicho servicio. Al 30 de junio aún no se ha realizado el registro de ajuste correspondiente. Análisis de la información. Respecto de la transacción anterior, en junio 30, se debe reconocer una sexta parte del total de dicho ingreso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a dividir los 60,000 pesos que recibimos de esta empresa entre 6 meses, que fueron devengados en este mes. Por tanto, el análisis de este centro de ajustes es el siguiente. Pasivo. La cuenta de ingresos anticipados de clientes representa un pasivo, puesto que es un servicio que aún no se ha brindado. Sin embargo, ha transcurrido un mes, o sea, el mes de junio, y se debe reconocer el ingreso correspondiente. Por ello, se debe hacer una disminución de ¿qué? De la cuenta del pasivo, dándole un débito de 10,000 pesos, contra mi cuenta de ingresos por servicio de crédito de 10,000 pesos por el reconocimiento del ingreso en el mes correspondiente. Entonces, en mi diario general, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener que, acá, voy al 30 de junio del año 2000X, mis ingresos anticipados van a disminuir 10,000 pesos porque les voy a dar un débito y mis ingresos por servicio van a aumentar 10,000 pesos porque le estoy dando un crédito a esos ingresos que debo poner para el mes de junio. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a hablar de los gastos devengados no registrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de este número 2, lo vamos a dejar para el próximo martes, porque así ustedes no se agotan teniendo más información y pueden este fin de semana sin problema terminar todo lo que tengan pendiente. Bien. Entonces, recuérdenme que nos quedamos aquí en la diapositiva de los gastos devengados no registrados. Bien. Ok, profe. Sí. Así, entonces, le damos chance a que el martes vamos a cubrir, a terminar el módulo número 8. Bien. Porque solamente habla de los ajustes y de cómo se hacen los estados financieros. ¿De acuerdo? Okay. De acuerdo, profesor. Una pregunta. Ok, profe. Bueno, Adelante, sí, sí. en la tarea de esta semana, que está hasta el domingo, y usted dijo que era hasta el miércoles, ¿la va a editar? Sí, ya yo le edité, está hasta el 30. Lo que están hasta el domingo son las anteriores, que acuérdense que quedamos que todo el que tenga pendiente lo haga hasta el domingo. Maestro, a mí me Ok, gracias. Perdón, Jennifer, dime. La del módulo 7, la anterior, me sigue pareciendo atrasada, no ha sido modificada la fecha. Dame un segundo, voy a entrar ahora mismo. Quédense. Te sale como atrasada, no te deja subirla. Pero te permite subirla porque Sí, yo no, subí la mía mira, ayer. exacto. Lo que pasa es que yo dejo con fecha del día que debió subirse, pero entonces en la plataforma hay una parte que dice permitir envío hasta, y ahí entonces yo edito la fecha, pero no se considera como atraso, pero todavía la puedes subir. Ok, está bien. Está bien. Gracias, Indiana, también por aclarar. Okay. Señores, pasen buen día y muy buen fin de semana. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Como siempre les digo, estoy a la orden para cualquier duda, pregunta, pero esas dudas, preguntas, trátenlas de hacer en horarios que no sean tarde de la noche ni domingo y así. Bien. Bien, gracias, maestro. Pase buen día. A ustedes. Bye bye. Pasen buenas. Bye, profe. Chao.